Seguimos con La Buena Educación, Liz Quiroz en la conducción, acompañada de Justo Morales. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook Cambiemos la Educación. Gracias a Jacinto Alvarado Contreras. Él nos dice, la matemática debe ser práctica y atractiva. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Jacinto. Seguimos con las llamadas telefónicas. Rosa nos llama desde el centro de Lima. Hola, Rosa. Tienes que bajar el volumen a tu radio. Te escuchamos. Buenos días. A ver, seguimos con Paola, entonces. Nos llama desde San Juan de Miraflores. Paola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamar, Paola. ¿Qué tal? Mire, si quería opinar lo siguiente. Sí. En el tema, bueno, yo tengo una niña de 4 años, ¿ya? Y con ella, desde pequeñita, desde que empezó a caminar, siempre le he inculcado el tema de los números. El gusto por los números, tanto al contar, por ejemplo, los escalones de una escalera, con sus juguetes, a que los separe por números, por colores, es más. Es por eso de que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con esto de la evaluación a los docentes. Mira, yo tuve una experiencia muy fea con las matemáticas. Yo no soy muy apegada a las matemáticas, prefiero las letras. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, la misma profesora de matemáticas que le enseñó a mi mamá, me enseñó a mí, ahora le enseña a mi hermano de 13 años en el colegio, y tiene un método antiguo, o sea, que al alumno ya lo cansa. Mi hermanito, por ejemplo, me comenta que la profesora en pleno ejercicio de la pizarra se duerme, no es por hablar mal, pues hay profesoras mayores que son muy buenas, pero esta docente, por ejemplo, se duerme cuando reacciona, no, disculpen, está mal, no vayan a copiar, y nuevamente, o sea, y eso al alumno, actualmente que al alumno le gusta estar muy motivado, muy movido, lo cansa, le quita el gusto. Sí, por Paola, eso. retomando el tema de tu pequeñito, por ejemplo, ¿qué estás haciendo tú en el caso, estás trabajando con los números, pero alguna más experiencia, por ejemplo, concreta que tengas, además de los números con tu pequeño, qué estás haciendo, que puede ayudar también a los oyentes que nos están escuchando a esta hora? Sí, mira, ella, con los tips que le dan en el colegio, ha venido, por ejemplo, le está trayendo mucho el tema de la suma. Al momento de, y a toda hora, yo con cualquier cosita que se le cruce, con juguetes, con palitos, le pinto palitos de colores, y ella los va separando, va formando los números en la mesa. Ella misma se va dando cuenta de que va descubriendo más cosas con los números, ¿no? Le atrae los resultados, le atrae que puede contar con chapitas, con piedritas, con cualquier cosa que se le cruce. Ok. Bien, muchas gracias a Paola por su participación. Seguimos con las llamadas telefónicas y esta vez desde el interior del país. Nos están llamando desde Huancayo. En Huancayo nos escuchan en el 830 de la AM. Buenos días, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenos días, soy llamada de acá de la ciudad de Huancayo. Gracias por esa llamada. Igualmente yo todos los días escucho la radio y también más que nada este rato, más que nada por la educación de los niños. Yo tengo un pequeño problema. Yo tengo un niñito que es bien hiperactivo y a veces él, cuando le enseñan algo con una lentitud o con una actividad así, se cansa y se aburre y trata de salir de lo que está haciendo. A veces lo deja y se va. Pero acá en las instituciones educativas en Huancayo, casi la mayoría no enseñan así de repente con algunos juegos así. Y yo recomiendo, como bien sabe el señor, para la educación, que vengan así a verificar. Bien. Y a capacitar a los profesores. Bien, Jacqueline, nosotros aquí también te vamos a dar algunos tips para que puedas motivar a ese pequeño a que le guste la matemática. No es difícil, está muy sencillo y está al alcance de tus manos, ya vas a ver. Seguimos con las llamadas telefónicas, esta vez con Carlos, que nos llama desde San Miguel. Hola, Carlos, buenos días. Sí, hola, buenos días. Le felicito por su programa. Gracias. Sabemos que está en este momento un representante del Ministerio del Área Matemática y espero que haya muchos más en ese ministerio. Mi observación es la siguiente: es lamentable que estas personas no observen los textos escolares de matemática que usted seguramente habrá visto, que salió en una publicidad donde todas las hojas de este libro estaban mal, en operaciones, llegaban a nuestros hijos, y realmente
no existe ese civismo de estas personas del ministerio de hacer un filtro de todos esos libros que salen de todas las áreas para poder dar una buena educación. Sí. Es lamentable y quiero que le exprese esta pregunta a la persona que está con usted, porque esa parte que ellos no ven, ese granito de arena para apoyar a nuestro país y siempre revisar los libros. Así es. No solamente en matemáticas, sino en otras áreas. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la llamada. Gracias por compartir esta información. De acuerdo, siempre que sean textos del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos aquí tus datos y si tienes, digamos, algo concreto, algún texto concreto sobre el cual quieras poner algún tipo de denuncia, algún tipo de comentario, aquí en el Ministerio de Educación te vamos a ayudar. Muchas gracias, repito, por compartir esta información y seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez estamos con Joy. Joy nos llama desde La Victoria. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo soy una alumna de quinto de secundaria. Cuéntanos tu experiencia con matemática, a ver, cuéntanos. ¿Tú puedes explicar cuando resuelves un problema? ¿Puedes llegar al momento de la explicación? Sí, las matemáticas es un curso no muy fácil, ¿no? Pero todo depende, yo creo que está en la concentración que tú le pones, porque mientras los profesores te están explicando, hay algunos alumnos que están jugando, entonces ¿cómo pueden entender la matemática de esa manera, no? Ni aunque los pares, ni aunque los profesores le ayuden. Muy bien. ¿Y qué haces tú, por ejemplo, para en el trabajo de la matemática? ¿A ti te gusta la matemática? A mí sí me gusta la matemática en sí. Y verdad que no es difícil. No es difícil, lo que digo es que todo está en la concentración que el alumno le ponga, ¿no? Y más cuando ya eres un alumno de quinto de secundaria, tus padres no te van a estar ayudando todo el tiempo. Bien, muchas gracias por compartir tu experiencia y bien, importante también lo que nos dicen nuestros oyentes, justo. Así es, bueno, con respecto a lo que Paola nos decía, cómo ella ayudaba a su niña a realizar algunas actividades, sí, también hay que saber que matemática no es solo números. Así es. ¿Sí? Y debe ser una experiencia feliz. Y necesitamos más bien crear espacios donde el niño use la matemática. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos contar objetos o comparar las compras del mercado, los niños bien podrían ayudarnos. Ahora que algunos niños, por ejemplo, les gusta coleccionar esas figuritas, esos álbumes, los niños pequeños hasta hacen relaciones con los números, buscan los números, se enfrentan con los números. En un mundo que vivimos con tanta información estadística, numérica, el niño está expuesto a estos números y necesitamos aprovechar esas situaciones. Y recordamos, ¿no? Cuando tú dices matemática no es solo números, es también forma, geometría. Así es resolverlo de otra manera, no necesariamente usando números. Y no necesariamente usando lápiz y papel y la pizarra, ¿verdad? Y puedo usar de repente una hoja para resolver un problema matemático, o solamente con objetos, o con chapitas, o con lo que tenga en mi mano. No es necesario a veces usar símbolos para resolver problemas, pero también sí es necesario ir formalizándolos, porque la matemática es un lenguaje. También me voy a la pollería y necesito comprar un cuarto de pollo, y también necesito conocer sobre las fracciones. ¿Cuánto es un cuarto de pollo? ¿Cuánto es un cuarto? De repente un cuarto es más o es menos que un octavo. Entonces los niños se enfrentan, tenemos una vida llena de números, llena de matemática, y tenemos que aprovecharla. Algo también que decía Jacqueline sobre esto de que los niños se aburren, porque es generalmente cuando usamos solo la pizarra y hacemos cálculos aritméticos para enseñar matemática. Y la matemática no está en la pizarra, la matemática tiene que estar en el hacer cosas, tiene que estar en el hacer una cometa usando geometría. El niño al hacer su cometa, por ejemplo, estaría haciendo medidas geométricas, estaría usando longitudes, estaría haciendo proporciones, o cuando hace cajitas, o cuando hace cualquier cosa, regalos, o forra un cuaderno, ya está haciendo matemática. El profesor en el aula, el maestro, debería
más bien de proponer situaciones que le den sentido para que usen la matemática, y en ese usar ellos comiencen a aprender más de matemática. Llevarla a la vida cotidiana, Así como es. tú lo dices, está presente en todo momento, y hacerla también divertida. Creo que eso es muy importante, ¿no? Obviamente desde el colegio, pero nosotros también desde el hogar, porque esto es un trabajo en comunidad. Así es, en el hogar, por ejemplo, podemos hacer que cuando sacamos las ropas que hemos llevado a tenderlas, están secas, cómo nuestro hijo nos ayuda a repartirle, qué le corresponde a quién, o de repente a buscar la media correcta, el calcetín correcto y juntarlo en pares. Claro. O sea, ahí hay matemática. Al doblar la ropa para guardarlas, está usando simetría. O sea, hay muchas situaciones matemáticas que se pueden aprovechar desde el hogar. La vida es una matemática, entonces. En conclusión, bueno, rapidito, más llamadas telefónicas, nos vamos hasta el Callao, ahí estamos con Carlos. Hola Carlos, gracias por esperar, buenos días. Buenos días. En una oportunidad a mí un sacerdote me explicaba sobre los números negativos. Entonces decía, tu papá gana 1,000 soles, tiene que pagar tanto en movilidad, tanto en alquiler, tanto en la comida, y se acabaron los 1,000 soles, pero todavía falta la luz, el agua, y entonces son 60 más 60 más, esos 120 ya no hay. Esos son los negativos, que son los números que no los tiene al fin de mes, pero son los que tiene que buscar para poder completar los gastos de la casa, ¿no? Me llamó la atención la forma como él hacía la didáctica de los números negativos, ¿no? Y con esto termino. Mire, hay un libro muy bueno sobre matemáticas. ¿Sí, cuál que se llama El hombre que calculaba. Es un libro que para mí deberían leer no los muy niños, porque todavía no, algunas de las construcciones gramaticales no las entenderían, pero sí un niño a partir de los 10 años lo puede leer y puede descubrir la aventura que un árabe a través de los caminos va descubriendo las relaciones que existen entre los números, que los números perfectos, que los números son amigos, que los números aman, y hay toda una construcción de la aritmética y el álgebra que uno va aprendiendo mientras va leyendo ese libro, ¿no? Bien, muchas gracias Carlos por la sugerencia, y tomamos nota a ver quienes pueden comprar ese libro, El hombre que calculaba. Seguimos con las llamadas telefónicas, estamos con Emilia, ella nos llama desde San Borja. Buenos días, Emilia. Buenos días, señorita. Mire, yo quería decirles a ustedes una anécdota. Cuéntanos. Mi hermano era un alumno normal, muy capacitado, pero cuando el profesor decía un problema, van a hacer este problema, entonces mientras que el profesor dictaba el problema, mi hermano se paraba y decía, por ejemplo, es 10. El profesor se lo quedaba mirando y bueno, y seguía el profesor dictándola esto, y ya mi hermano había dicho el resultado, no una vez, sino 100 veces. Yo pienso que el profesor debe tomar nota cuando un alumno es brillante, como era mi hermano, averiguar cómo lo había resuelto. Exactamente. De eso estamos justamente hablando. Lo importante aquí es que comprendan cómo resolvieron ese problema, que los chicos nos puedan explicar cómo lo hicieron. Ahí está la clave. Seguimos con más llamadas telefónicas. Esta vez nos vamos hasta el sur, hasta Arequipa. Ahí nos escuchan en el 1140 de la AM. Gracias, Giovanna, por llamar desde Arequipa. Muy buenos días. Buenos días. Yo estaba llamando para preguntar más que todo. Sí, claro. Tengo un niño con déficit de atención. ¿Cómo le hago aprender la tabla de multiplicar? Gracias. Gracias. Ahorita te contesta justo. Bien. Una última llamada desde Chorrillos. Nicole, hola. Hola. Yo quería decir que yo utilizo las matemáticas. Nicole, ¿qué edad tienes, Nicole? Yo tengo 11. Cuéntanos cómo utilizas la matemática, a ver. Bueno, yo utilizo las matemáticas cuando voy a sacar cuentas, cuando cuento cuántas cuentas tengo para hacer pulseras, mis muñecas. Y yo me acuerdo que mi mamá, cuando me compró a los 8 años una caja registradora, me compró con todas las frutas, todas esas cosas, y yo le puse precio. Bien. Y yo ahí sacaba todas las cuentas, así. Yo creo que las matemáticas es como un juego, pero también también ayuda a que más en el futuro nosotros podamos ser mejores, ¿no? Ay. Porque
Nicole, te felicito, de verdad, gracias por compartir esta experiencia y qué agradable que nos llame también una pequeña de 11 años a contarnos lo que hizo su mamá, ¿no? Yo creo que este es un detalle bien importante. Ahora en muchos sitios podemos encontrar estas cuentitas para hacer pulseras y justo, ¿verdad? Pulseritas, cadenitas, y uno tiene que contar cuántas cuentas pone para hacer una pulsera, y ella nos contaba que lo hacía para sus muñecas y la cajita registradora también, ¿no? Bueno, quienes puedan comprarla. Así es, interesante la niña que llamó, porque miren cómo son situaciones que les gusta a ellos y cómo podemos aprovecharlas para un trabajo en matemática, ¿no? Divertido, además. Y divertido, donde el niño pueda hacer patrones, porque yo no voy a hacer un collar de muchas formas, sino siempre hago patrones con las cuentas que yo voy insertando, o de repente en el aula también, o en casa se cortan sorbetes de colores y se van insertando en esas cañitas, se van insertando en los hilos, y así voy a hacer collares para mí, pulseras. Para la mamá, para los primos. Así es. Justo, tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial. Atentos oyentes, porque regresamos con más respuestas de Justo para todos ustedes. Escríbenos a labuenaeducación@minedu.gov.pe.